Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Muy bien, vamos a empezar entonces, y los invito a que abramos la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos. Estamos siempre tratando este capítulo de la fe paso a paso. Capítulo 11 de Hebreos. Y vamos a empezar en el versículo 4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la otra porción está en el capítulo 5 del libro de Génesis, capítulo 5 del libro de Génesis. Capítulo 5, desde el versículo 21. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta aquí nada más en la lectura. Ustedes se acuerdan que cuando empezamos a hablar acerca de esta carta a los hebreos, y dije nos vamos a detener en el capítulo 10, porque la carta viene precedida de 10 capítulos que son muy importantes para la desembocadura, que es donde nosotros estamos en este momento trabajando. En los capítulos anteriores él analiza la superioridad de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos en aquel tiempo, cuando se acercaban a la iglesia, adoptaban, por así decirlo, el cristianismo como si fuera una secta más, y ponían a Jesucristo a la misma altura de todo lo que ellos conocían. Entonces le muestra el autor en los primeros capítulos la excelencia de Jesucristo, que está por encima de Abraham, que está por encima de Moisés, que está por encima de Josué, que está por encima de los profetas y que está por encima de los ángeles. Esto es lo que desarrolla él antes, que Jesucristo es superior a todo eso. Es una exaltación de la figura de Cristo frente a gente que no entendía lo que Jesucristo representa. Cuando termina todo eso, entonces les dice, bueno, ¿y por qué Él es así excelente? Es el sumo sacerdote más excelente que todo el servicio levítico, y el sacrificio de Él es un sacrificio perfecto. Quiere decir que Él atraviesa todo el Antiguo Testamento y todo el ritual para hablar justamente de la superioridad de Cristo. Pero cuando llegamos al capítulo 11, Él empieza a hablar de la excelencia de la fe. Es decir, pega un salto. Dice, bueno, ahora lo que ustedes tienen que hacer es no mantenerse en la indefinición, sino entender que tienen que ejercitar una fe que tiene que estar viva. Por supuesto que empieza a hablar de hombres del pasado que se movieron alrededor de la fe. Y el primer caso que nosotros vimos fue el caso de Abel. Abel era la fe que obra, y lo que se muestra es justamente eso, se subraya eso, es una fe activa que obraba. Y se elige justamente a Abel porque la primera gran característica de la fe es que la fe verdadera, que la fe genuina, tiene que manifestarse en el obrar de la persona. Fíjense ustedes que cuando Juan escribe su primera carta, él trata el tema de Caín y de Abel, y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Y entonces dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Quiere decir que está enfatizando el tema de que la fe de Abel obraba y la fe de Caín era una fe superficial, a pesar de que iba a adorar a Dios.
porque los dos fueron a llevar su ofrenda a Dios. Nos está diciendo que no toda la fe ni todo el que dice que cree en Dios realmente tiene una fe genuina, porque la fe genuina es la fe que obra. Quiere decir que en este primer personaje que analiza, nos está diciendo que la fe no es solamente una manera de creer, sino que tiene que afectar directamente la conducta. Y el texto que subrayamos el miércoles pasado es que porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta, que es lo que dice Santiago. Ahora, entramos a otro, que es el segundo de los hombres que se mencionan, y está transitando el autor los 11 primeros capítulos de Génesis. Todavía nos falta Noé. Ahora, estos primeros 11 capítulos de Génesis, hasta que en el capítulo 12 aparece Abraham, encierran muchos misterios que son difíciles de analizar. Se producen cambios notables en esos 11 capítulos que afectan al hombre y que también afectan a la naturaleza. Por ejemplo, para ver las cosas que tienen estos capítulos, en el principio no llovía, se dice que no llovía, y que la tierra se regaba por un vapor que surgía de la misma tierra. Lo que quiere decir que el mundo no necesitaba, o el hombre no necesitaba lluvia. Parecería entonces que el diluvio, que produce un cambio tan importante, es un cambio en la naturaleza, y que ese cambio se produce violentamente a través de las cataratas de los cielos que fueron abiertas. Ahora, todo eso afectó el orden natural. ¿Cómo lo afectó? ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sabemos. Por allí alguien dijo que en ese momento el eje de la Tierra se movió y eso produjo ese cambio. Puede ser, tenemos que hablar con los expertos. Pero es indudable que en esos 11 capítulos hay muchas cosas que a nosotros nos extrañan. Por ejemplo, la vida antediluviana era muy larga. 300 años, 400, 900. Y luego del diluvio, la vida empieza a cortarse notablemente. Ahora, no sabemos tampoco cómo contaban los años ellos. ¿Lo contaban igual que nosotros? Porque hubo un movimiento en la naturaleza también que cambió muchas cosas. Algunos dicen que contaban los años cada 3 meses. Para ellos eso era un año, lo que sería para nosotros un cambio de estación. Entonces, los años se reducirían muchísimo, pero no lo sabemos. Por eso yo digo, estamos en una zona de muchos misterios, muchísimos misterios. Tampoco sabemos mucho acerca del diluvio. Afectó a todos los pueblos, esto es indudable, porque usted encuentra historias del diluvio en América, las encuentra en Asia, en los pueblos, en todos los pueblos de la tierra se habla del diluvio universal. Ahora, ¿afectó a toda la tierra o afectó a lo que se llama la ecumene, la tierra habitada únicamente? Es decir, ¿subió el agua sobre toda la tierra o sobre la zona donde había hombres nada más, donde estaba la civilización? Bueno, son cosas que no se pueden saber. Lo que sabemos es que todas las culturas hablan del diluvio, lo que quiere decir que a toda la humanidad sí fue afectada en ese momento. Tengo miedo de equivocarme, pero no sé si era un museo de Colombia o de Ecuador, donde hay una pieza hecha por los pueblos originarios, donde muestran la barca con las familias que se salvó. Es decir, que ellos tenían conciencia del diluvio universal. Sabemos poco acerca de esto, pero la Biblia nos habla así de la fe de esa época. Y lo que nos interesa es justamente detenernos en la fe de estos hombres. Porque si bien la naturaleza puede haber cambiado o no, y los tiempos se pueden medir diferentes, la fe que Dios pedía en el principio es la misma que nos sigue pidiendo hasta el día de hoy.
Adán y Eva tuvieron dos hijos, los que nosotros conocemos, Caín y Abel. Abel fue muerto por Caín, y dice que en reemplazo nació Set, es decir, el hijo que vino a reemplazarlo. Pero dice también la Biblia que Adán tuvo hijos e hijas, lo que quiere decir que no es que nosotros decimos tuvo dos hijos y después aparece un tercero, sino que aparecieron muchos, pero se destacan ellos porque ellos son los que van a marcar la línea espiritual del mundo antiguo. El mundo espiritual del mundo antiguo estuvo marcado por dos líneas, una línea que venía por el lado de Caín y otra línea que venía por el lado de Abel o de Set. Entonces, vamos a detenernos un poco en mirar la primera de la línea, que es la línea de Caín. La civilización cainita, la civilización que nace con Caín, fue una civilización muy industriosa y muy importante. Edificaron ciudades, criaron ganado, cultivaron la tierra, trabajaron el bronce y trabajaron el hierro. Esto lo dice la Biblia, y tuvieron inquietudes artísticas porque generaron la música de la flauta, del arpa, hicieron poesía. Lo que quiere decir que ellos generaron toda una civilización, que es la civilización que viene de Caín. Ahora, si ustedes se fijan, en la Biblia nos marca las genealogías, los descendientes. Y entonces en la Biblia tenemos que de Adán aparecen Caín y Abel, pero Abel muere, por lo tanto es reemplazado por Set. Esa sería la primera generación, la primera después de Adán. Si contamos la raza humana, esta sería la segunda generación, la generación de Caín. La primera generación es Adán y Eva, la segunda son los hijos. En la línea de Caín se marca después que siguen todos ellos, lo que quiere decir que si contamos Adán, Caín, Enoc, Irad, Meugel, Metusael, y llegamos a Lamec. Y ahí el relato se detiene. El relato de la Biblia se detiene cuando aparece Lamec, y se detiene para contar algunos detalles de la vida de Lamec. Y entre los detalles de la vida de Lamec se dice que él tomó 2 esposas y que hizo un poema, y la Biblia registra ese poema. El poema dice, lo leo en la versión popular: escuchen bien lo que les digo, he matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengarán 7 veces, a mí tendrán que vengarme 77 veces. Este es el poema que nos queda de Caín. Ahora, ¿por qué este detalle en la Biblia? Porque fíjense que ¿en cuántos días creó Dios el mundo? ¿Cuántos son los días de la creación? 7. ¿Cuántas son las notas musicales? ¿Cuántos los colores del arco iris? 7. ¿Cuántos los días de la semana? 7. Desde que Dios establece el principio, el 7 empieza a tomar como número un sentido en la Biblia importante, y es que son cosas que se completan. 7 días de la creación y estuvo terminada la creación. 7 notas musicales y hay que volver a repetirlas, en otro tono, pero son los 7 sonidos. 7 colores del arco iris, ¿no? Y ustedes pueden buscar muchísimas otras cosas en la Biblia y fuera de la Biblia, donde el número 7 es importante, es muy importante. Es como la culminación de algo. El 7º día de la creación Dios descansó. Culmina un proceso. Y aparece muchas veces esto. Y por eso ustedes cuando llegan a Apocalipsis se encuentran muchas veces simbólicamente con el número 7. Que los números rigen la vida de los hombres, la creación natural, me refiero a la vida vegetal y la vida humana, no es una cosa nueva. Yo recuerdo que cuando era jovencito, que no sé, debía tener 15, 16 años,
leía un libro de Federico Betex que se llamaba La grandeza del Dios Trino y Uno, donde justamente él explicaba todo esto, cómo en la naturaleza los números rigen. Ustedes saben que un cristal de nieve está regido por el número 6. Tiene 6 rayos y 6, siempre el 6 manda en el cristal. Y no hay dos cristales iguales, pero todos están regidos por el número 6. Como esto hay muchas cosas, ¿no? El erizo, por ejemplo, el erizo de mar está regido por el número 5. Hay muchas cosas que están regidas por números, lo que quiere decir que Dios es un gran matemático. Al ordenar las cosas es un gran matemático. Lo que no quiere decir que nuestra vida humana esté regida por los astros, como pretenden esa es otra cosa, ¿no es cierto? Pero los números tienen importancia. Pues bien, la generación de Caín dio su máxima expresión, llegó a su día culminante en el séptimo hombre, que es Lamec. Y Lamec es el resultado de toda una civilización. Y esa civilización lo único que hace es cantar a la venganza y a la violencia. La generación de Caín cantaba a todas esas cosas. Lo que quiere decir que cuando yo miro el proceso, me doy cuenta que en el séptimo hombre Dios se detiene para mostrarme que así como en los 7 días de la semana tuvo su culminación el sábado, así también en la vida de la generación de Caín la máxima expresión se dio en el séptimo hombre. Pero cuando yo voy a la otra rama, que es la rama de Set, hice todo lo que no se debía hacer. Ahí está. La rama de Set. También me encuentro con una serie de nombres y me encuentro también con el séptimo hombre. Y el séptimo hombre es este del que hemos leído, que se llama Enoc. Es el séptimo hombre. Lo que quiere decir, y la Biblia también se detiene para hablar específicamente de este hombre. Lo que quiere decir que así como en la generación cainita dio como resultado Lamec, que fue la expresión de esa generación, y la Biblia deja testimonio, en la otra línea, el séptimo hombre también dio testimonio de la civilización que descendía directamente de Abel, de Set, ¿no es cierto? Pero decimos Abel es la fe de Abel se transmitió a sus generaciones, así como también la violencia de Caín se transmitió a todas sus generaciones. Es decir, hay dos líneas, y entonces el séptimo hombre desde Adán en la línea de Set es Enoc, es la máxima expresión. Quiere decir que la Biblia se detiene aquí, y porque la Biblia se detiene, es que justamente el autor de Hebreos también se detiene a mirar la fe de este hombre. ¿Cuál es el entorno en el cual vive Enoc? Fíjense que 3 generaciones después, viene el diluvio. Es en la 10ª generación cuando viene el diluvio. Lo que quiere decir que se está gestando un mundo de tremenda violencia. En ese mundo de tremenda violencia va a desembocar en esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Estamos hablando del tiempo de Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Quiere decir que el avance de la civilización de Caín había sido tan grande, tan destructivo, que logra imponer en el mundo esto y trae consigo un juicio, que es el juicio del diluvio. Este es el entorno que tiene en ese momento, que tiene Enoc. Un mundo violento. El par de él, en la generación de Caín, hace el cántico a la violencia. Y Enoc tiene que vivir en ese mundo donde los Lamec están proclamando la violencia. El libro de Judas, la carta de Judas en el Nuevo Testamento, dice que Enoc dejó una profecía. Y esa profecía decía
He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Lo que quiere decir que Enoc estaba de un lado, era un hombre de fe, y se mantenía al margen de la violencia y la condenaba y decía: Dios se prepara con sus millares para destruir esto, porque esto no es la voluntad de Dios. Él, mientras tanto, caminaba con Dios y agradaba a Dios, y esto lo hizo durante toda su vida. Ustedes se imaginan lo que debe haber sido para este hombre, como después lo va a ser para Noé, tener que enfrentar a una sociedad que iba a contramano de lo que él pensaba. Hay algunas frases de Chesterton, y hay una que yo la voy a usar hoy porque creo que nos sirve. Chesterton, que fue un gran pensador acerca del cristianismo y de la fe cristiana, tiene una frase muy interesante donde dice: un hombre de fe debe estar preparado no solo para ser un mártir, sino también un tonto. Ahora, las frases de Chesterton hay que pensarlas mucho, pero creo que esta no necesita que la pensemos mucho, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué fue Enoc? Y fue el tonto, porque todos usan la violencia, todos estafan, todos roban, y este está sirviendo a Dios. Y Chesterton dice: mire, el hombre de fe tiene que estar preparado para ser un mártir, y para esto todo lo tenemos claro, pero a veces uno tiene que ser tomado por un tonto. Tiene que estar preparado también para eso. Y yo creo que Enoc fue uno de esos hombres que realmente muchos de la generación en la que él vivía, donde la violencia iba creciendo y iban absorbiendo a la gente que descendía de Sed, ¿no? La iban absorbiendo y la iban llevando para su civilización. Él fue uno de los que resistió. Y en alguna forma él dijo no. Y Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos Amós? Había una palabra de Amós que yo enfaticé en su momento. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si yo estoy caminando con Dios es porque me he puesto de acuerdo con Dios. Porque si no, no puedo caminar con Él. Hay un acuerdo. Enoc estaba de acuerdo con Dios y quería agradar a Dios y seguía el camino que Dios trazaba para su vida. Marca la segunda característica de la fe. Si en Abel la fe se manifiesta por las obras, en Enoc la fe aparece como un camino. Es decir, la fe no es un salto espasmódico en la vida de que hoy tengo un problema y creo, sino es algo que se va elaborando en todos los días de nuestra vida. Es algo que es un camino que yo tengo que tomar. La fe aparece en Enoc como un camino de vida. Hay gente que de pronto, a mí me ha pasado muchas veces, estar en la puerta y ver una cara que hace rato que no la veía y dice: no, tengo problemas, así que vine. ¿No? Vine. ¿Por qué? Vino porque tiene problemas. Bueno, esta es la fe que no sirve. Esta es la fe de Caín. La fe de Abel y la fe de Enoc es la fe que constantemente va siguiendo al Señor y va progresando en su camino. Porque la fe es un camino. Los primeros cristianos habían escuchado de boca de Jesús la palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y los primeros cristianos sabían que la fe era tomar un camino y seguirlo a cualquier precio. Cuando Saulo perseguía a los cristianos y pide cartas para perseguirlos, él dice, el libro de los Hechos dice: le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de hallar a algunos hombres o mujeres de este camino. Es decir, no dice de esta fe, no dice de esta creencia, sino de este camino. Es decir, los cristianos habían tomado un camino que era el camino de la fe y lo estaban transitando. Cuando Pablo está en Filipo, lo sigue una endemoniada. ¿Y qué es lo que dice la endemoniada? Estos hombres son siervos del Dios Santísimo que predican el camino de salvación. Está hablando de camino. Cuando se habla de uno de los creyentes más jóvenes de la iglesia, Apolos, se dice que había sido instruido en el camino del Señor. No dicen la doctrina del Señor. No le llenaron la cabeza de doctrina.
Le dijeron, mira, que hay que caminar así. Porque muchas veces se reduce la fe cristiana a la doctrina. Yo tengo que conocer la doctrina. Si conozco la doctrina, fenómeno. No, no, no. La fe es un camino y yo tengo que seguir ese camino. La instrucción de la iglesia era ser discípulos. Y para ser discípulo hay que hacerlo caminar, porque el discípulo es el que sigue. Entonces, cuando me habla de Enoc como la segunda gran manifestación de la fe, es el que está siguiendo. Pero esto no es solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muchas veces se habla de esto. Después de la caída de David, David escribe el Salmo 32, y en un momento del Salmo él cuenta toda su experiencia, y en un momento Dios se mete en el Salmo y habla a Dios. Es decir, David está contando su experiencia y de repente aparece la voz de Dios y Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es Dios hablando ahí, no es David contando su experiencia. Es Dios que se mete en él y David escribe lo que en ese momento él recibe de Dios. Es la experiencia del hombre de fe, que el Señor lo va guiando, que nos señala el camino, que fija su mirada sobre nosotros, pero no como decía mi vieja maestra de escuela dominical, mirá que te está vigilando, sino que fija la mirada sobre nosotros porque quiere ayudarnos, sostenernos, fortalecernos. La mirada de Dios está puesta sobre nosotros con esa misión. Por eso le dice, te voy a enseñar el camino y sobre ti fijaré mis ojos. Porque cuando uno va por el camino del Señor y de pronto siente que va a tambalear, Dios sabe que va a tambalear, y es el momento en que uno tiene que recurrir porque el Señor está allí. Y ese camino es un camino accesible para todos, no es misterioso el camino de la fe cristiana. En Deuteronomio se dice acerca del camino del Señor, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil ni está lejos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y fíjense, esto tiene su correlación en el Nuevo Testamento, cuando Juan dice en su carta, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que no es un camino de misterio, ni es un camino de ocultismo, ni es un camino para iniciados, ni es un camino para una logia, ni es un camino filosófico. Tiene que ver con la vida de todos los días, Y no es un camino, como dice Juan, no es abrumador, no es un camino doloroso, ni triste, ni opresivo, ni fastidioso. El camino del Señor es un camino gozoso. Por eso dice, no son gravosos. ¿Qué es esto de gravoso? Quiere decir que no es un camino agobiante, que no es un camino doloroso, que el camino del Señor uno lo puede vivir con alegría, que el camino de la fe es un camino de alegría. Pero el Señor dijo, bueno, el que me sigue, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, y bajo esa luz nosotros vamos caminando. Se habla permanentemente del cristiano andando. Juan dice en la primera carta, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debe caminar. La fe es un fundamento en la vida. El Dios que nos creó sabe cómo funcionamos y quiere estar con nosotros y nos conoce. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Los está llamando al camino de la fe. Y muchas veces Jesús está diciéndole a la gente de la importancia de creer. Cuando Jesús le dice a ese padre atribulado, si puedes creer, cree solamente, porque al que cree todo le es posible. Si andamos con el Señor comprobaremos que nada es imposible para Dios. Esto, que lo podemos saber en teoría, y que muchas veces lo sabemos en teoría, lo que tenemos que saberlo es en la práctica en nuestra vida, que nada es imposible. Que Dios hace cosas que son para nosotros increíbles e imposibles, porque Dios es el Dios de los imposibles. Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Si andamos con el Señor dejaremos el temor a un lado, el miedo queda a un lado. No temas, cree. Está contraponiendo el temor y la fe.
Está diciendo, el que no tiene fe teme, el que tiene fe saca el temor afuera porque el Señor está con él. Cuando Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nos está diciendo que si andamos con el Señor vamos a ver la manifestación de su poder en nuestra vida. Lo que quiere decir que caminando con el Señor comprobamos que nada es imposible, comprobamos que el temor desaparece y comprobamos que Dios tiene preparado algo para nosotros todos los días y el Señor entonces nos convoca a andar con Él. Enoc agradó a Dios, como dice Hebreos, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podemos estar seguros cuando andamos en el camino que Dios da prueba de que le estamos agradando. Dios da prueba de que le estamos agradando. Él tuvo testimonio de que Dios le dio la prueba de que lo estaba agradando, que recibía el premio de Dios y la bendición de Dios. Pero sin la fe y solo con nuestro esfuerzo, sin depender del Señor, es imposible agradarle. Y entonces dice, y fue traspuesto. Es muy particular el final de Enoc. También es una de esas cosas misteriosas que aparecen en los primeros 11 capítulos de Génesis. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Qué significa esto? De todos los patriarcas se dicen murió. El único que no se dice murió es este. Enoc desapareció. Como Elías, que fue llevado al cielo, desapareció. Hebreos, cuando habla de esto, afirma, por la fe no fue traspuesto, es decir, pasó de un mundo a otro, pasó de la dimensión terrenal a la celestial, ¿no? Y no fue hallado porque le traspuso Dios, lo traspuso Dios. Alguien dijo que caminó con Dios y de pronto lo agarró una noche en el camino y dijo, Señor, vuelvo a mi casa. Y dice, no, mejor venía a la mía que queda más cerca. Y se lo llevó. Y se lo llevó. Y esto habla acerca de la partida del creyente, de cuando el creyente parte. ¿Hacia dónde parte? Se va acercando a la casa del Padre. Cuando terminamos mi último cumpleaños, estaba conversando solo con Juan Pablo y me dice, ¿qué significan estos años para vos? Digo, que estoy más cerca de la casa del Padre, que me voy acercando a la casa del Padre. Esta es la esperanza cristiana. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Fue llevado, fue traspuesto. No lo encontraron. La muerte no fue una tragedia, porque él vivió en la presencia de Dios y un día se encontró en la presencia de Dios. Ahora usted dice, ¿cómo fue? ¿Qué sé yo cómo fue? Lo que le puedo decir es eso, que la gran lección que deja Enoc es que la vida cristiana, que se sigue con fe, hace que uno sea traspuesto y pega un escalón nada más y está en la presencia del Señor. Y esto es la culminación del camino de la fe. Lo que quiere decir que Enoc nos deja el tremendo ejemplo, a pesar de lo breve de las cosas que tenemos, de lo que significa la fe como camino, andar con Dios y entrar sencillamente en la eternidad con Dios. La fe de Enoc fue una fe cotidiana, todos los días andaba con Dios. La fe de Enoc lo separó del mal de su tiempo. La fe de Enoc lo hizo conocer a Dios como Padre que premia a sus hijos. Y la fe lo llevó finalmente a la presencia de Dios. Enoc es la síntesis del hombre que camina realmente con Dios y que se encuentra con Dios. La fe es obras, pero la fe es también un camino. Padre, te damos gracias por las cosas que tu palabra dice a nuestra vida. Y te damos gracias porque nos gozamos en lo que tu palabra nos enseña. Y nos enseña el camino por el cual debemos andar.
Te damos gracias porque tus ojos están fijos sobre nosotros y porque tu mano siempre está dispuesta a ayudarnos y porque tu poder está siempre dispuesto a levantarnos y porque tu amor de Padre está siempre dispuesto a restaurarnos. Y Padre, te agradecemos porque cuando transitamos el camino de la fe va desapareciendo el temor en nuestra vida. Vamos viendo la gloria de tu presencia con nosotros y miramos el horizonte de nuestra vida y vemos que está el mundo celestial esperándonos. Y Señor, es un gozo grande esta noche poder terminar este encuentro levantando nuestros ojos al cielo y viendo la gloria de que Cristo nos está esperando. Que aquel que nos fue guiando durante toda la vida esté del otro lado también, esperando nuestra llegada en la eternidad. Señor, ayúdanos a entender que la fe es este camino glorioso que Jesucristo abrió para nosotros, para que vivamos transitando el camino de la fe todos los días de nuestra vida. Bendícenos ahora al partir. Que la paz tuya reine en nuestros corazones y que el mensaje de tu palabra florezca, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.